editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita. Y bueno, con todo el material en nuestra mesa de trabajo. David, buen día. Buen día, Alfredo, buen día, amigo televidente, ya estoy junto a usted para hacerle conocer los editoriales de esta jornada, columnas de opinión si el tiempo nos da, pero bueno, a propósito, por determinaciones de la dirección ejecutiva de PTV, desde el día lunes estaremos 9:30 de la mañana, con algo más de tiempo para tocar justamente algunas columnas que no dejan de ser importantes. Gente que opina, usted quizá envió su nota y la publicaron, nosotros vamos a reflejar lo más importante de lo que usted dice. Pues bien, comenzamos con Cambio, cuyo título dice Plan Separatista de 2008, Rosa y Ortiz. Bueno, le sigue milimétricamente el paso, ¿no?, al candidato de Comunidad Ciudadana, al señor Carlos Mesa, y ahora al parecer será a Ortiz, porque dice, un día como ayer, 18 de junio, pero bueno, del año 2008, Bolivia sufría los efectos de un plan separatista desestabilizador que incluía el bloqueo de aeropuertos en 4 departamentos para evitar que aterrice la aeronave que transportaba al presidente Evo Morales. 11 años más tarde, dice, algunos actores de esos afanes aparecen como candidatos a la presidencia y prefieren olvidar un pasado gris que comienza a atormentarlos. Continúa diciendo, fue el propio jefe de Estado quien recordó ese periodo histórico vía Twitter, al difundir un recorte de prensa que constata el veto de parte de sectores ultraderechistas y racistas. En su tweet, esto de los tweets, ¿no?, hay quien criticó, le digo de paso, en el diario global El País de Madrid, España, ya hace muchos meses, y dijo, es un real disparate que se utilice el tweet y que los periódicos sean como una especie de simples intermediarios en publicar esos tweets, cuando el periodismo debía investigar, debía encontrar y ampliar los datos, y no un simple tweet. Dice, bueno, comparto con la idea, no deja de tener razón ese columnista muy conocido en el mundo. Bueno, dice Cambio que hoy, como hoy 2008, la prensa alertó de un veto interno para evitar que aterricemos en cualquiera de 4 departamentos de la mal llamada Media Luna. Era el inicio de un plan separatista que derrotamos con la unidad de nuestro pueblo. Óscar Ortiz tiene mucho que explicar sobre ese caso, escribió ayer en la red social digital, dice, o sea, en su cuenta de Twitter, como denomina, había escrito el presidente Morales. Y de ahí que recuerda que Ortiz tiene que ver con lo que fue justamente ese plan separatista del año 2008. En ese sentido, dice, Ortiz formó parte del movimiento separatista cruceño radical y destaca con Branko Marinkovic, hoy prófugo, Carlos Dabdú y Germán Antelo, miembros de las logias Caballeros del Oriente y Toborochi, según un artículo de Alfonso Murillo Patiño, publicado en un portal. Bueno, y destaca que las manos de Ortiz, de Óscar Ortiz, están cerca de Estados Unidos, dice, y dice que es considerado un operador clave de la derecha y hombre de confianza de Estados Unidos. Propagó ideas fascistas, dice, a través de institutos de investigación independientes, como su fundación Nueva Democracia, que tiene el apoyo de una estadounidense, dice ese autor señor Murillo Patiño, que son sus apellidos. Óscar Ortiz tiene mucho que explicar sobre ese caso de separatismo. Tuiteó el presidente Morales, dice, ¿usted qué dice es verdad? Bueno, al parecer hoy, desde hoy, Cambio le seguirá el paso milimétricamente al candidato de Bolivia. Dice, no, Óscar Ortiz, hoy comenzó con esto. ¿Usted qué dice? ¿Fue así? ¿Tiene algo que ver? Aunque el señor Ortiz dijo, aquí también lo mencionan, tengo las manos limpias, dice, ¿no? Pero aquí dice que no es trigo limpio. Eso dicen en Cambio. Bueno, vamos rápidamente a la caricatura a propósito de este diario, que se lo ve como siempre, continúa ahí, se lo ve a Carlos Mesa de rosado, cargando un enorme bulto, digamos un enorme pedrón, que es febrero negro, octubre negro, y está temblando, sosteniéndolo apenas, y un reportero le pregunta, ¿qué nos puede decir sobre su pasado? Dice, bueno, está ahí como alguien de la fábula, de las fábulas griegas, cargando ese pedrón y no se puede separar de aquel. Ahora tenemos en nuestra mesa de trabajo
el matutino página 7, y el título de su editorial, 21 exmandatarios denuncian a Evo. Y en partes sobresalientes dice que una de las acciones internacionales más importantes contra la nueva postulación del presidente Evo Morales y su intento de, entre comillas, perpetuarse en el poder, ha sido la carta enviada a la OEA por 21 exmandatarios de la región más España. Esos 21 expresidentes representan diversas tendencias ideológicas y están unidos por un impecable currículum democrático. Todos ellos aceptaron las reglas de juego y buscaron fortalecer el Estado de Derecho de sus propios países cuando ejercieron el poder. Ninguno quiso, por ejemplo, torcer las instituciones para mantenerse en el gobierno en contra de lo que señalan sus constituciones, y menos violar la opinión del pueblo expresada en el voto popular. Los firmantes de la misiva provienen de 13 países de América Latina, desde México hasta Argentina. El intento de Evo Morales para perpetuarse en el ejercicio del poder en fraude manifiesto a la Constitución y a la Convención Americana de Derechos Humanos desnaturaliza el ejercicio de los derechos políticos y violenta de manera grave los elementos esenciales de la democracia, afirma el documento que lleva el nombre de Declaración sobre la reelección en Bolivia, y rescata que en la Constitución boliviana el presidente puede ser reelecto por una sola vez de manera continua. Página 7 destaca: Morales ha respondido de manera irreflexiva y torpe, como suele hacer, pero además faltando a la verdad. Y dijo que los firmantes de la misiva vienen de los golpes de Estado, de las dictaduras militares, la mayoría viene del Plan Cóndor. Ello es, como se puede comprobar empíricamente, falso. En primer lugar, porque el Plan Cóndor acabó virtualmente en 1983 con la llegada de Raúl Alfonsín al poder en Argentina, recuerda. Esta carta de exmandatarios, dice ya en una especie de recuadro, está más destacado, esta carta de exmandatarios refleja que el antiguo prestigio que tenía Evo Morales está en crisis y que su aislamiento internacional es una realidad. Que 21 exmandatarios hayan podido organizarse para pedir a la OEA que sea respetada la democracia en Bolivia es un hecho político trascendente, el cual el oficialismo debería tomar en consideración, dice. Ha quedado claro que para todos, que tras convocar a un referendo que perdió, Morales violó su resultado y su propia palabra, dice. Bueno, y vamos al subeditorial, dice, para muestra un botón. ¿A qué se refiere esto? Es una frase muy conocida, muy antigua, ¿no? Para muestra basta un botón. Casi no pasa un día sin que una escandalosa noticia relacionada con el tráfico de drogas nos sacuda. Lo último, dice página 7, ha sido el descubrimiento en la localidad de Sacaba, Cochabamba, del cadáver de un piloto de la aerolínea estatal BOA, al interior de la maletera de un vehículo tipo vagoneta marca BMW, valuado en $100.000. Por los signos de violencia se presume que el caso puede tratarse de un ajuste de cuentas. Sin embargo, ni estos ni otras denuncias suman al momento de reconocer la gravedad de la situación. Hace unos días las autoridades nacionales consideraron excesiva la cifra de avionetas que, según reportes, salen diariamente del Beni cargadas de droga. Posteriormente se realizó un mega operativo en 2 aeropuertos benianos en el que se revisaron alrededor de 130 avionetas. Entre ellas se detectaron solo 2 aeronaves con indicios de haber realizado tráfico de drogas. Además se encontró otra avioneta clonada, es decir, con matrícula duplicada o alterada. Nada más. Son 2 realidades que contrastan y preocupan. Las calles y lo que muestran y lo que dicen los reportes oficiales, dice. La caricatura de página 7, rápidamente, ¿qué se ve ahí? Bueno, claramente se lo identifica, ¿no? Al ministro de Justicia. Ahí también se lo identifica, está quien ha sido criticado estos días al gobernador de Chuquisaca en un acto que usted, juzguelo, tiene allá en su pantalla. Y el ministro de Justicia dice, no exageren, no es para tanto, no es para tanto, señor. Sí, no es para tanto. Bueno, en fin, también fue algo criticado, comentado por nuestra gente. Vamos con el diario El Decano de la Prensa Nacional, como título: la empresa privada sostiene al Estado. Es el título de su
editorial, ahí está, usted lo tiene en su pantalla, y destaca que datos estadísticos oficiales no dejan lugar a la menor duda sobre que la economía del Estado está firmemente sustentada por los tributos e impuestos diversos que puntualmente la empresa privada paga al fisco. Más, pese a ese efectivo aporte, el mismo Estado se empeña en perjudicar por diversos procedimientos e inclusive intenta dar muerte a esta determinante fuente de ingresos. El Estado plurinacional vive gracias a los considerables impuestos que le aporta la empresa privada, sector que muy difícilmente mantiene su existencia y hace los mayores esfuerzos para progresar, mantener y crear fuentes de trabajo, sostener a la clase obrera, pagar contribuciones inesperadas e incoherentes, etc. Mientras muchas empresas de propiedad del Estado gozan de toda clase de beneficios, créditos, liberación de diversas obligaciones, operan con déficits y están al borde de la quiebra, por citar solo algunos aspectos. Y bueno, destaca que en efecto, en relación con el pago de impuestos, el año pasado, usted no lo sabía, entérese, el Estado plurinacional obtuvo una recaudación tributaria de las 100 empresas mayores contribuyentes por un total de, ¿sabe cuánto?, de 25.223 millones de bolivianos, provenientes de cancelaciones de las empresas privadas y estatal. De esos casi 26 millones de bolivianos del total recaudado por el Estado de estas 100 empresas, las empresas estatales aportaron, utilizando números redondos, 12.000 millones en impuestos, o sea el 46%, mientras las empresas privadas aportaron casi 14.000 millones de bolivianos, o sea el 54%. Bueno, así están las cosas y hace un largo hincapié respecto a estas tributaciones del sector privado. Concluye señalando el caso más notable de esa lista de grandes contribuyentes, ya lo sabemos, pero usted por si no lo sabía, dice, es el de la cervecería boliviana, que canceló el año pasado algo más de 2.000 millones de bolivianos. Superó a varias empresas petroleras, bancos y empresas del Estado. Claro, con el consumo enorme de cerveza en Bolivia, bueno, alguien diría eso, ¿no? Esos datos numéricos confirman la importancia de la empresa privada en el sostenimiento del Estado y que, pese a ello, vive bajo la pendiente espada de Damocles, dice. Bueno, vamos ahora con la caricatura del diario Afiches de Luzbel. ¿Qué se ve? Ahí está en su pantalla, usted ya lo tiene. Bueno, se ve ahí a dos miembros del, ahí está, Tribunal Supremo Electoral, y el padrón electoral es una caja de sorpresas, porque salta con un resortito que ya se conoce y dicen, renuncien, fraude notorio, F21 sale, y se asustan ahí la presidenta del Tribunal Supremo Electoral y el vicepresidente, el señor Costas, de quien muchos dicen es contrario, es alguien que se mantiene independiente, pero otros dicen, no, todo es un tongo como el Cachascán, dicen. ¿Será así? No lo sé, pero los comentarios hay de todo, ¿no? Bueno, continuamos, por supuesto, y vamos con El Alteño. Para El Alteño, lo más importante es lo siguiente, su título, ¿en realidad vale la pena tener diputados? Bueno, no le digo a alguien, escuché en una reunión, en muchas, hace varias, y bueno, dice lo siguiente El Alteño, políticamente el Alto está dividido en 4 circunscripciones, donde la población elige de forma directa a un diputado uninominal, y recuerda que estos duran un periodo de 5 años y que es por mandato de la Constitución Política y que su tarea, dice, es cumplir, por ejemplo, con la legislación y fiscalización, o sea, procedimientos administrativos que si son anómalos debe denunciarlos. La tarea de legislación, en cambio, destinada a la redacción de proyectos de ley que deben ir en beneficio de la población boliviana y sobre todo, en este caso, de El Alto, ¿no? Y dice, en medio de ese contexto, dice El Alteño, ¿vale la pena tener diputados? Probablemente unos digan sí y otros no, porque si interrogamos al conjunto de los asambleístas que representan a la ciudad del Alto, muy pocos, pero si son solamente 4, ¿no? Digamos, expondrán, dice, y defenderán con lucidez la ley que les tocó proyectar y hacer aprobar en el Parlamento. En los hechos es una cruda realidad, pero hay que admitirlo con hidalguía,
porque los diputados, dice, después de hacerse elegir con el voto popular del pueblo, generalmente desaparecen y reaparecen cuando están a punto de culminar su mandato. Interesante, ¿no? Para que, bueno, ahí los compañeros, colegas, pregunten cuántas leyes hizo aprobar, señor diputado. ¿Cuál será la respuesta, no? De los 4 diputados que tiene, uninominal es el alto, y entonces la pregunta, ¿vale la pena tener diputados? Caramba, el alteño ya empieza a poner el dedo en la llaga y bueno, veremos más adelante todavía muchas opiniones más en ese sentido. Jornada, elecciones, sospechas que se acrecientan a propósito de lo que pasó en Riberalta. Alta. Y se dice que una golondrina no hace verano, para significar que una sola experiencia, un solo hecho, no basta para sacar conclusiones ni demuestra nada científica ni legalmente. Pero cuando las irregularidades son muchas, cuando es recurrente la vulneración de las normas, la sospecha se acrecienta. Entonces hay este tema, lo que pasa con lo que ha pasado con el TED, el Tribunal Electoral Departamental de Pando, en el Beni, en fin, una funcionaria con el cargo de operadora notaria electoral efectuaba registros del departamento de Pando en otro distrito ajeno, en otro departamento. Al verse descubierta la funcionaria y sus colaboradores guardaron los equipos portátiles y escaparon. Evitaron ser filmados y dejaron caer formularios de inscripción del Tribunal Supremo Electoral y 7.000 bolivianos, presuntamente, según los denunciantes, para pagar a las personas que aceptaban inscribirse irregularmente. Bueno, y dice, elecciones, sospechas que se acrecientan. Entonces, destaca lo que las autoridades han dicho, que era alguien eventual, que nada que ver, y entonces eso lo critican en este editorial. Las sospechas se acrecientan, dice. ¿Usted qué opina? ¿Es así? ¿Se opina, se suman y se irán sumando más denuncias o se acrecientan las sospechas? Usted tiene también, amiga, amigo televidente, su propio criterio. De esa manera llegamos al final de editoriales y columnas de opinión. Le recuerdo, le vuelvo a invitar para desde el día lunes próximo, 9:30 de la mañana, estaremos todos los días, de lunes a viernes, con editoriales y columnas de opinión. Gracias por su atención. Permiso. Editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita